Con Pedro Galván, director de la revista Libertad, con quien vamos a conversar un poquito de la coyuntura política y de lo que ha sido las elecciones aquí en Ayacucho. Pedro, acá tengo en la mano la revista Libertad. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, ¿cómo está Saúl? Este es el número 2, ¿no, Pedro? O el número 3, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Coméntanos un poco de esta revista, Pedro. Justo acá lo podemos tener. La revista pretende hacer un enfoque de análisis político y sobre los problemas regionales y nacionales, ¿no? Y sobre todo hay reportajes de investigación sobre el tema de Carlos Rúa, sobre el tercer gobierno. Lo consideran el tercer gobierno, ¿no? He escuchado a varios políticos y periodistas locales de acá lo que usted manifiesta, ¿no? Ya. De que es el tercer gobierno de Oscorima, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque la campaña ha sido, al decir del consejero Berrocal, y confirman también otros políticos que trabajaron cerca de Rúa, que Oscorima le había financiado la campaña a Carlos Rúa. Y Carlos Rúa ganó con el apoyo de Oscorima. Y en agradecimiento, en ¿De qué manera? ¿Habría financiado? Así escuché decir eso, por ejemplo, acá en tu revista, y también lo escuché decir en alguna declaración, por ejemplo, el consejero Berrocal que lo decía eso. Exacto. El consejero Berrocal ha asegurado que Carlos Rúa ha sido financiado por Oscorima y eso se confirmaría, porque yo no lo digo, sino lo dicen los protagonistas, ¿no? Porque Berrocal ha sido también candidato. Claro, y con la hoja, y con la hoja. Claro, y Richard Prado ha sido gerente de Wilfredo Oscorima, o sea, del gobierno de Wilfredo Oscorima, y él conoce por dentro el monstruo. Pero algunos decían que Richard Prado era el hombre fuerte de Oscorima. Mira, el tema es que al inicio hay quienes señalan que Oscorima ha estado financiando a Esperanza Rojas, a Richard Prado, Un paquete, y ¿no? a Carlos Rúa, pero después terminó apoyando definitivamente a Carlos Rúa. Cuando estaba ya en segunda vuelta. Claro, en segunda vuelta, ¿no? Entonces, porque incluso escuché también decir que estaba posiblemente apoyando a José Urquizu Magia. Bueno, sí, parece que sí, pero no tenemos evidencias, ¿no? Pero sí ha estado apostando por varios candidatos, ¿no? Entre ellas Esperanza Rojas, que era cercana de Wilfredo Oscorima, y también entre otros, ¿no? A Carlos Rúa. Y el compromiso ya venía desde la anterior elección, cuando Carlos Rúa pierde las elecciones. Claro. Y cuando hay un rechazo contra el Jurado Nacional de Elecciones que lo presidió Francisco Tábara, quien restituyó cuando ya estaba excluido de las elecciones. Lo habían sacado de la carrera, ¿no? Claro, lo habían sacado de la carrera electoral. ¿Quién? Francisco Tábara, ¿no? Y ahí en esa protesta no participa Carlos Rúa, porque la expresidenta del Frente de Defensa, Consuelo Saavedra, afirma que Carlos Rúa ya había llegado a un compromiso. O sea, que él ya sabía que sí o sí iba a ir. Y algunos politólogos, perdón, algunos analistas como José Escobar también coinciden en eso, ¿no? Que se habían reunido en el hotel de turistas, en el Hotel Plaza, para poder, ya todo estaba planificado, ¿no? Y había un compromiso de Oscorima que él sería el próximo presidente regional. Pedro, aquí nos iba a entender de que Rúa sea el candidato de Oscorima, muchos lo dicen así como tu persona. ¿Qué significaría esto para Ayacucho? Hay muchos, pero hay que agregar algo, ¿no? Porque se tiene que documentar esto. Hay hechos que confirmarían esto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque esa es la teoría de nuestra teoría o nuestra hipótesis. En tu caso, ya he escuchado unos programas que afirmabas categóricamente. ¿Nunca has recibido querella, denuncia de parte de Oscorima o de Rúa? No, porque mira, ellos saben muy bien que lo que yo decía coincidía con los hechos. Primero, Carlos Rúa, porque yo lo que estoy haciendo es un análisis, o sea, una crítica política, ¿no? Carlos Rúa, por ejemplo, y además yo no afirmo, ¿no? Sino recojo las afirmaciones de los que han trabajado con Rúa y con Oscorima. O sea, de los que, mejor dicho, de los que han trabajado con Oscorima, por ejemplo, Richard Prado. Prado lo dice, ¿no? Berrocal. Prado, por ejemplo, afirma que una de las fichas, ¿no?, ha sido la señora
la vicepresidenta, la señora Gloria Falconi. Una de las cartas de Oscorima. O sea, una de las condiciones Una para que apoyara claro. a Rúa, le puso como condición que la vice vaya la señora Gloria. que fuera ella en la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque Gloria Falconi ha sido la funcionaria de confianza de Wilfredo Oscorima. Ha sido directora de administración de la Dirección Regional de Educación. Ha sido administradora de Agricultura. Ha sido gerente de desarrollo social, no, de desarrollo humano, perdón, de la municipalidad de Aedo. Y Aedo y Oscorima era ese dúo y que habían hecho pues su feudo, tanto de la municipalidad como el gobierno regional. Volviendo a la pregunta, Pedro, ¿qué nos llevaría a esto? Entonces, ¿qué pasa? Después de las elecciones, se confirmaría que sí ha habido un apoyo de Carlos Rúa, ¿no? Y se confirmaría también que sería el tercer gobierno, o sea, un cacicazgo. Porque, ¿qué pasa con los caciques? No los caciques, los hipótesis, ¿no? Claro, sino los hechos están coincidiendo. ¿En qué consiste el cacicazgo? El cacicazgo consiste que un cacique gobierna aun cuando no está en el poder. A través de interpósitas personas, como hace la oligarquía, ¿no? Sí, ese tema ya se había discutido hace años. Sí, sí. Pero hay hechos que confirmarían esto. El primero sería que Carlos Rúa ratifica a los funcionarios en puestos claves. Ya no hablemos del resto, ¿no? De puestos claves. Y te voy a decir quiénes son, ¿no? A ver. Los puestos claves son tesorería, ¿no? Ya. Que ha estado con procesos judiciales en el gobierno, cuestionados funcionarios, ¿no? Tesorería, y luego la gerencia de la Secretaría Técnica, donde se veían los casos de Oscorima, o sea, los casos donde deberían ser sancionados los procesos disciplinarios sancionatorios. Entonces, ha ratificado estos personajes, también al ex administrador lo nombró como administrador del PRIDER, y frente a la presión social, frente a los escándalos, renuncia, ¿no? Y entre otros funcionarios, ¿no? Se confirma, por ejemplo, uno de los... Y hasta relacionistas públicos, imagínate. O sea, el relacionista público de Oscorima, que es el señor Mario Jáuregui, trabaja en la municipalidad... Trabajaba antes en Huamanga, ¿no? Trabajaba con Oscorima, ha sido el hombre de confianza de Oscorima, ha sido su relacionista público de Oscorima. Y ahora trabaja en la... si no recuerdo mal, también trabajaba con Aedo, ¿no? Con Yuri Gutiérrez ha sido designado como también en la oficina de comunicación. Y Carlos Rojas también trabajó cerca de Aedo y de Oscorima. Y ahora, y ha sido pues, o no sé si se hará casi en la última etapa de trabajo, ¿no? Claro, y casi, no, casi de la primera. Y está cerca, justamente ahora ha sido también designado como en la oficina, creo, de imagen hasta hace poco, creo. Sí, sí, sí. No sé si ya renunció o seguirá trabajando ahí. Y entre otros funcionarios ha ido designando y ratificando, ¿no? Claro. Por ejemplo, el director regional de salud, ya, el señor, el obstetra, ¿no? También ha sido ratificado, ¿no? O sea, mejor dicho, designado, que ha sido funcionario de Oscorima. Me estoy refiriendo a Bedrillana, claro, ¿no? Y entre otros. O sea, eso confirmaría que Rúa es el continuismo y es el tercer gobierno de Oscorima. Políticamente, ¿no? Hablando, y ahora, Pedro, finalmente, para probar esto, justamente porque nosotros vamos a fuentes, porque sin fuentes no podemos afirmar nada, es que en la campaña, ¿no?, Carlos Rúa va a los medios de comunicación, no sé si a todos, pero a un medio de comunicación local, me estoy refiriendo a Radio Guari, con los funcionarios de Oscorima. Me estoy refiriendo al ex gerente de Recursos Naturales, ¿cómo se llama? A un tal Ayala, ¿no? ¿Cómo se llama? Luis Ayala, no sé cómo se llama. Pero ese señor ha sido funcionario de Oscorima, ha sido gerente de Recursos Naturales. Y Rúa va con él primero como candidato a defender las propuestas de Rúa. Entre ellos está pues Bedrillana, va Bedrillana a defender la propuesta de Rúa en campaña, y se exhiben, va el gerente de Recursos Naturales. Entonces, como era tan escandaloso, han tenido que ocultarse. Entonces, después de
de las elecciones, cuando Rúa gana las elecciones, lo ratifica en el mismo cargo. O sea, ahora el jefe, el gerente de desarrollo de recursos naturales es el anterior gerente de recursos naturales, el señor Ayala. Claro. ¿No? Pedro, la pregunta que te he hecho Sí. reiteradas veces, ¿qué significaría políticamente esto? Falta 2 años, un poquito más de gestión. Francamente es una crisis, se está viendo una crisis total. O sea, Rúa representa, si Oscorima representó el desastre, Rúa representaría la catástrofe, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿Tú lo aceptas que es peor que Oscorima? mucho peor, En mucho capacidad peor, de gestión. mucho peor, ¿por qué? Porque incluso ya hay un descontento entre los trabajadores. Al interior. Imagínate cómo van a cobrar, ¿no? ¿Cómo estarían cobrando 2.500 a 3.000 a enfermeros técnicos o enfermeras técnicas para que se le haga los contratos de 3 meses? O sea, eso es vergonzoso claro y que sí. canallesco. O sea, no se ha visto eso en ningún gobierno. Entonces, lo que está haciendo Rúa, incluso hacen contratos con retroactividad. Entonces, de eso podríamos presumir que también el señor Rúa estaría cobrando ciertos... ¿Dividendos? bueno, ciertos, por decirlo así, comisiones, por no decir pues, sobornos, ¿no? También a los directores del hospital, porque diríamos que al director del hospital le han hecho incluso un contrato con retroactividad. O sea, eso se podría pensar eso, ¿no? Claro, al director de educación también. Entonces, nos podría, si a los técnicos en enfermería les estaría cobrando de 2.500 a 3.000 soles, entonces estaríamos hablando de un gobierno de las coimas. Puede ser, ¿no? ¿No? Y no hay obras, ¿no? Eso es lo peor. Pedro, para terminar el tema regional, lo que le interesa a la población es el tema del hospital regional, lo que poco se dice, ¿no? ¿Por qué Rúa no priorizó el funcionamiento de ambos hospitales, que eso había sido incluso promesa de campaña? Mira, en primer lugar hay que señalar que el Hospital 3.1 es una obra que no se ha concluido. Sí, sí, sí. O sea que el señor Rúa ha recepcionado esa obra sin estar liquidada. Y no olvidemos que Con fiesta, todo eso, ¿no? esa obra está sobrevalorada. Es la obra más sobrevalorada del mundo, ni siquiera del Perú ni Latinoamérica, del mundo. O sea, ¿cómo va a costar? Porque yo recuerdo al inicio, en el 2012, 2013, Oscorima decía que vamos a construir un hospital 3.1 que va a costar 120 millones. Imagínate, ¿cuánto cuesta ahora ese hospital? Se ha sobrevalorado a 500 millones. Más de 500 millones, ¿no? 500 millones. Entonces eso es una obra que está cuestionadísima, y es más, la obra que ha construido, justamente es una obra que ha construido ICSA. Y no olvides que ICSA está en CONIRSA. Sí, sí, sí. Y CONIRSA fue la que construyó la carretera interoceánica, IRSA, ¿no? IRSA. ¿Y quién constituía CONIRSA? CONIRSA estaba constituida por las empresas Graña y Montero, Odebrecht y otra empresa, ¿no? Pero la socia mayoritaria era Odebrecht. Entonces, cuando fue presidente regional, el presidente de la República, Martín Vizcarra, le dio un adelanto a Odebrecht para construir la carretera, para construir el hospital. También hay un problema ahí en el tema del hospital que dio un adelanto de 50 millones. Claro, pero ¿por qué? Entonces, ¿qué pasa? Que acá, para resumir, por favor. Para resumir, es que la construcción lo hizo ICSA. Sí, sí. ¿No? ICSA es una empresa que constituye el Club de la Construcción. Es una empresa constructora que construye el Club de la Construcción. Y está siendo investigado esta empresa. Ahora, Mariscal Cáceres ha sido construida por Alteza. También es otra empresa que conforma el Club de la Construcción. Entonces, son obras cuestionadísimas, y ahí estaría involucrado el señor Carlos Rúa por haber hecho ese hospital, claro, por haber recepcionado esa obra. La pregunta, por favor, le he dicho, ¿por qué Rúa no garantiza el funcionamiento de ambos hospitales y se ha quedado solamente con el funcionamiento de uno que había sido promesa de campaña? Mira, ninguna se está... Mira, él en promesa de campaña, justamente como tú dices,
¿no? hizo fue que él respetaría el 2-2, esa categoría, y luego el 3-1 aparte. Entonces, ¿qué ha hecho? Lo que ha hecho Rúa es simplemente cumplir las órdenes de Vizcarra, hay que decirlo claramente. ¿No va porque no hay plata o no? No, simplemente que esos hospitales tienen que inaugurarse y tienen que funcionar, aunque sean elefantes blancos, aun cuando no funcionen en su categoría. Claro. O sea, ese hospital es una estafa, porque no está funcionando como 3-1, ni siquiera como 2-2. O sea que es una gran estafa, y que en esto también hay que decir, hay que ser claros. Claro. El que ha traicionado también es el Frente de Defensa. No el Frente de Defensa institucionalmente, sino ¿personas? Un señor como Magno Ortega, que prefirió la candidatura al Congreso y abandonó la lucha. ¿Se enfrió ahí? Se enfrió, o sea, él justamente convocó a las marchas para que haga respetar el hospital 2-2, ¿no? Y sin embargo no lo hizo, o sea, claro. Salió a las marchas, marchamos todos para defender el 2-2, sin embargo terminó arrodillándose ante la ministra y ante el gobierno, y luego poco después salió como candidato al Congreso, y hasta ahora no dice nada, y eso es la triste historia de Ayacucho, que tenemos dirigentes que no han sabido ponerse a la altura de las circunstancias, y que por ello la izquierda en Ayacucho no ha podido triunfar. Eso quiero consultarte, Pedro, pasando ya de tema regional, tema congresal, la campaña, ¿no? ¿Qué te ha parecido? ¿Por qué la izquierda no ha tenido una victoria, ha sido un fracaso? Frente Amplio, Perú Libre, y básicamente ellos, ¿no? Mira, si bien es cierto, Perú Libre y el Frente Amplio han propuesto, por ejemplo, una asamblea constituyente y una nueva constitución, pero no han visibilizado la propuesta, es decir, no han hecho una buena propaganda a nivel nacional. Pero en el caso de Perú... ¿Pero no te parece trillado ya ese discurso, nueva constitución, asamblea constituyente? Yo lo escucho, por ejemplo, mucha gente lo escucha, yo también lo escucho, y sin saber explicar, quizás la gente no entiende. Mira, el tema de la nueva constitución, se trata de una nueva asamblea constituyente, y una nueva asamblea constituyente se da en todos los países, ¿no? En los países, por ejemplo, en Ecuador se ha dado una asamblea constituyente. No es una propuesta ni siquiera de izquierda, es una propuesta liberal y democrática. ¿Por qué? Porque la Constitución del 92 es una constitución apócrifa, como lo dijo Vallarriesta. O sea, con eso podemos afirmar que no necesariamente un cambio de constitución cambia tu realidad, o sea, ¿no? Eso significa que la izquierda, eso implica un cambio de modelo económico. Mira, mientras... Pero depende de quién lo haga también, Pedro. Por eso, mira, mientras los elementos de izquierda, los dirigentes de izquierda, han sido timoratos y temieron decirlo sin miedo, valga la redundancia, Unión por el Perú, representado por Antauro, ha sido más claro. O sea, tres propuestas, claro, o sea, ¿no? No ha tenido, o sea, la gente no ha percibido en la izquierda como una izquierda que lucha contra el sistema neoliberal, como lo ha hecho en Chile, como se ha dado en Ecuador, como se ha dado en Argentina. Hay un viraje hacia un nuevo modelo económico. Mira, llevamos ya cerca de 30 años, creo, 30 años de modelo neoliberal. Lo que ha traído simplemente es pobreza, desnutrición. Mira nomás en Ayacucho cuánto de desnutrición tenemos. Creo que ya ha subido a 49% de desnutrición. Y Carlos Rúa ni siquiera ha invertido, ha priorizado el desarrollo humano en Ayacucho. No ha invertido mucho en Ayacucho, en el tema de desarrollo humano. Entonces, eso es lo que le ha pasado a la izquierda. Por ejemplo, la izquierda antes, Frente Amplio al menos mandó 2 candidatos al Congreso. Y ahora, ¿por qué no hizo? Sí, ¿Por qué 2016. no se, claro. Y ahora, ¿por qué no se produjo? Porque justamente... lo que hizo el Nuevo Perú, que conformó la señora Tania Pariona con Indira Wilca y Marisa Glave, entre otros, lejos de contribuir a la unidad, ellos contribuyeron más bien a hacerle el juego a la derecha, ¿no? Pero muchos dicen que ellos son parte de la derecha. Claro, son parte de la derecha, son parte de la derecha. Entonces no se ha percibido un discurso antisistema. En cambio,
O sea que Pues el discurso es oso, hay muy una flojo, cuarta débil. parte, hay una cuarta parte de la población peruana que está apostando ya por un cambio de modelo neoliberal, perdón, del cambio de este modelo a un nuevo modelo económico y político, porque ya este modelo se ha agotado. En Chile ya está cambiando el modelo con las protestas sociales, etcétera, ¿no? Y en Argentina ha virado nuevamente se ha restaurado el modelo kirchnerista y se ha liquidado el modelo neoliberal. ¿Crees que esto mejore en los siguientes años a nivel regional y nacional la percepción de la izquierda, de la población o la izquierda? Mira, depende del trabajo político y teórico que haga la izquierda. Algunos dicen que la unidad es la solución. ¿Crees eso? En todo sitio ha sido eso. O sea, la unidad siempre ha sido fundamental para organizar y para cobrar o para alcanzar hegemonía. Porque la hegemonía actualmente, por ejemplo, mira, hablando de hegemonías, estamos hablando ya de un dominio ideológico y político de una derecha en el Perú. Absoluto, ¿no? Absoluto. Pero en estas últimas elecciones se ha visto que esa hegemonía se va debilitando. ¿Por qué? Porque en eso yo coincido con Ronald Gamarra. Ronald Gamarra ha dicho que las perdedoras, y no han pasado la valla, han sido las encuestadoras y también los medios de comunicación. Porque en las encuestas no aparecía Antauro Humala, tampoco aparecía el FREPAP. Era como que no iba a Porque pasar mira, la valla, ¿no? el FREPAP es un voto, ¿no?, de que se vayan todos. Y el de Antauro Humala también es un voto de que se vayan todos. O sea, están apostando ya no por la coalición vizcarrista ni por la coalición pero ¿tú queiquista. consideras que esto es espontáneo porque la gente lo quiso así o porque hubo un trabajo sistemático, digital, No virtual? es espontáneo, ¿De quiénes espontáneo. O sea, hay una indignación por la corrupción generalizada. Es decir, para culminar, hay dos coaliciones que están en pugna y que se están destrozando a ultranza, ¿no? Hay una lucha a muerte entre estas dos coaliciones. Y en eso coincido con Francisco Rospigliosi cuando dice que la coalición vizcarrista integra Graña y Montero y Ollanta Humala, ese grupo de Kuczynski. Claro. Y la otra coalición que la representa Keiko Fujimori está constituida por los fujimoristas y los apristas, ¿no? Pero en eso estamos de acuerdo, que se haya enterrado el aprofujimorismo, porque el aprofujimorismo es la extrema derecha. Por supuesto. Pero de este entierro, ¿qué vela prende el pueblo? O sea, no hay una ni la uno ni la otra, ¿no? ni la otra, ni una coalición ni la otra ha podido representar los intereses sociales. Pero, o sea, terminando, por favor, sí. Una última pregunta. ¿A qué crees que se debe esta crisis sistemático de los políticos tradicionales? PPK ha sido denunciado, pues está ahí siendo investigado. Toledo perseguido por la justicia, Alan que se ha autoeliminado. Ahora sale Villarán también hace poco. Ollanta podría volver otra vez a prisión, igual que Nadine. Castañeda a prisión. ¿A qué crees que se debe esto, Pedro? Mira, hay un libro que Francisco Durán ha escrito, La nueva oligarquía. Y yo creo que esto se debe a unos juegos de poder. O sea, hay un juego de poder entre los juegos de poder del grupo de Vizcarra y el otro juego de poder del grupo de Keiko Fujimori. Es decir, que estos grupos, lejos de representar los intereses como el tema de mejorar la salud, la educación y el tema de la seguridad, ¿no? Ellos simplemente se han enfrascado en esa lucha encarnizada por intereses y ambiciones personales de grupo, o sea, en ambiciones de grupo, ¿no? Entonces, creo que el país se va dando cuenta ya que tanto el uno como el otro grupo hay corrupción, tanto en el uno como el otro. En ambos, ¿no? En ambos. Entonces, ya la gente se va hartando, por eso que la última votación para mí ha sido un voto de protesta, ¿no? Entonces, creo que la solución a este problema es simplemente crear nuevos movimientos, nuevas fuerzas democráticas que cuestionen el modelo,
porque el modelo ya está agotado en el Perú. O sea, el Perú sería el último en cambiar su modelo económico neoliberal. Claro, ¿no? Que ha traído problemas de inseguridad, injusticia, impunidad, corrupción, ¿no? De todo, ¿no? De todo, o sea, ese es el modelo, ¿no? O sea, la característica del modelo neoliberal es el creciente, ¿no? Crecimiento exponencial de la corrupción. Bien, Pedro, hemos llegado a la parte final. Más bien te agradecemos por nuestra visita. Más adelante iremos conversando también de otros temas. Y recordando que está saliendo la revista Libertad como directora Pedro Galván, más que nada teniendo un matiz político. Agradecemos entonces la presencia. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias, Saúl.